Uno de los mayores procesos que a nosotros como seres humanos nos toca enfrentar es la aceptación. Nos cuesta aceptar nuestra realidad, nos cuesta aceptar que alguien ya no está e incluso nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos. Yo diría que es uno de los procesos más fuertes, una de las luchas más fuertes que a nosotros como seres humanos, que a todos nos toca vivir. En este episodio de Tu vida en un podcast tenemos a una invitada muy especial. Todos los invitados son muy especiales, pero esta invitada, créanme que es realmente especial. Hoy tenemos acá a Adriana Morales. Bienvenida, Adriana. Gracias, Adriana, por invitarme a tu canal, a este espacio, para poder compartir con todas las personas que nos pueden ver por esta ventanita un poco de lo que ha sido mi historia. O el propósito, uno de los propósitos que he tenido en mi vida, que espero pueda servirle a muchas madres em, para poder aceptar los procesos que nos toquen vivir, sean como madre, como esposas, como hijas, simplemente como mujeres. Em, yo era una joven que tenía aproximadamente 2 años de estar casada, donde decidimos en un hogar buscar un niño, que creo que es como toda mujer tiene ese sueño, ese plan de vida, como que estudio, me caso, tengo un hijo, un hogar, los nietos, los proyectos, las casas. Entonces ya muchas de esas cosas en mi vida yo las había materializado y lo más importante para mí era tener un hijo que siempre fue muy anhelado, muy deseado y soñado, que pudiera ser la palabra. Teniendo 2 años aproximadamente de estar casados, decidimos que queríamos ser papás. Eh, Se le suman 2 años de exámenes médicos, de estudios, porque pensaban que tenía la prolactina alta o algunos problemas hormonales, que en toda esa fase de estudio, pues nos dimos cuenta de que yo no tenía ningún tipo De de problema. condición para poder ser mamá. Y era que quien era en ese momento mi esposo, porque actualmente estamos divorciados, él tenía varicocele. Entonces fue como una sorpresa después de estarme investigando a mí durante tanto tiempo que nos dijeran, él tiene varicocele. Entonces pues él se somete a una operación y efectivamente después de 6 meses de operados nosotros quedamos embarazados. Em, en ese tiempo, durante todo el embarazo, estuve con muchos malestares, como un fogaje que no era gripe, pero no era malestar normal. Adri, antes de estar en esa parte, ¿cómo después de tener 2 años buscando el bebé, cómo aceptaste esa noticia? ¿Cómo fue para ustedes saber de que ya por fin estabas embarazada? Bueno, fue demasiado, demasiado anhelado ese momento, ¿no? Era como que, ¿sabes? Está uno detrás de la prueba de ovulación, del Ujú. calendario menstrual, esa emoción de cuando uno quiere ser mamá, me vino la menstruación, no me vino la menstruación y todas esas cosas. Cuando afortunadamente veo una manchita y yo esto está como que raro. En ese momento voy a hacerme la prueba de embarazo y veo un positivo. Wow. El papá de Luciano, que fue el nombre que le pusimos a nuestro ángel, porque así toda la familia, nosotros todos lo llamamos nuestro ángel, pues lo llamamos. En ese momento él no se encontraba en el país y cómo darle la noticia porque era ese papá que anhelaba demasiado un hijo. Entonces, bueno, fue un momento bastante emotivo para mí, para él, para toda la familia, tras recibir esa noticia que era algo que anhelábamos profundamente desde nuestro corazón. Entonces, cuando efectivamente comienzo todo el proceso de ir a la primera consulta, escuchar el primer latido de su corazón, saber que ya estaba creciendo como que tanto el fruto de ese amor como ese anhelo más grande, ese sueño, esa aspiración, ese amor, eso que siempre había soñado, que siempre había anhelado, ya se comenzaba a gestar. Entonces, en ese proceso,
Em, Me comencé a sentir mal en algunos meses del embarazo, pero en apariencia todo estaba bien. Yo le comentaba a mi médico tratante y ella me decía que efectivamente nada pasaba. Tuve un embarazo muy sano, muy bien cuidada, muy bien alimentada, sin ningún tipo de complicaciones. Cuando en el mes 7 recuerdo, hicimos un baby shower, no sé, fue como una fiesta. O sea, no sé si éramos como 70 80 personas y Luciano recibió regalos como para, no sé, hasta cuando tuviera 5 años, no sé. Desde antes de nacer era un niño demasiado amado, o sea, amado por toda la familia. Entonces, ese día, ese fin de semana fue el baby shower y todo estaba muy bien, 7 meses de embarazo aproximadamente. Y la siguiente semana yo tenía consulta de rutina. Entonces, cuando voy a la consulta de rutina, que me hacen mi ecograma, la doctora me dice, pero acá hay algo que no está bien. Y en ese momento como que mi corazón se paralizó, mi garganta no podía tragar en ese momento y yo, pero como que algo no está bien. O sea, el bebé está bien, está vivo. Sí, el bebé está vivo, pero hay algo en su cerebro que no está bien. Ella me dice, tiene los ventrículos dilatados. Y yo, pero ¿cómo tiene los ventrículos dilatados? Pero si hace un mes y 10 días me hice el 4D que por rutina tenía que hacerme. Entonces, ¿cómo cambió algo de un día a otro? O sea, en un mes aproximadamente. Sabes que cuando uno es primeriza, son demasiadas preguntas, no Claro, muchas cosas alguien te ha dicho. Entonces, pues empieza todo ese momento como que se te paraliza el mundo, ¿no? Entonces la doctora me dice, esta afección que yo veo en su cerebro quiere decir que tiene más líquido cefalorraquídeo que tejido cerebral. Entonces necesitamos verte el toxoplasmosis, algunos parásitos que son compatibles para este tipo de imagen. En ese momento yo quería hacerme 10 ecogramas buscando una respuesta a que la doctora estaba equivocada y que lo que ella estaba claro, viendo efectivamente pues no era así. En ese momento estábamos en una Venezuela donde habían escasez de insumos, escasez de médicos y tuve que ir con un parasitólogo que era el único que quedaba en toda la ciudad. Em, Efectivamente, el doctor ve las imágenes después como de 3 ecogramas adicionales que me hice y el doctor me dice, efectivamente, estas imágenes son positivas para citomegalovirus o para toxoplasmosis, pero tú estuviste o estás positiva para toxoplasmosis. Entonces, el toxo es el que lo está afectando. En ese momento él me coloca un medicamento, recuerdo que se llamaba Probamicina, o sea, me marcó tanto que recuerdo wow, efectivamente su nombre. Y en Venezuela no se encontraba. Gracias a Dios que puso personas en el camino que nos las enviaron de Colombia y pudimos comenzar el tratamiento. Pero mi mente pensaba o mi corazón quería que ese medicamento o ese tratamiento iba a mejorar la situación o la condición que nosotros estábamos viendo en las imágenes. Y fue en la siguiente consulta que yo entendí que ya el daño estaba hecho. Literalmente los médicos me dicen, ya el daño está hecho. Tenemos que evitar que el daño continúe. Entonces, yo decía, el daño está hecho. El cerebro, no sé cómo iba a ser todo eso. Entonces, comienzan a ver que él está como bajo de peso. La doctora me dice, probablemente no vamos a poder esperar un parto como yo quería efectivamente tener parto natural y no cesárea. Probablemente tenemos que anticiparnos algunas cosas para poder garantizar que él va a estar bien. Entonces, bueno, en la semana 38 la doctora decide pues hacerme cesárea y con todos los cuidados, porque tenía que ser una clínica que tuviese UCI, de los mejores intensivistas que podían haber en la ciudad, porque ya él tenía un diagnóstico previo, entonces tenían que estar preparados como que para cuando él naciera, cuál iba a ser su respuesta, pues porque era demasiado inesperado, pues. Entonces, en ese momento recuerdo muy bien, la sala de espera estaba full de gente, o sea, era como que todo el mundo me decía
estamos para ustedes, todo va a estar bien, amigos, familiares, todo. Y bueno, entramos al pabellón donde me hacen la cesárea y cuando Luciano nace, el Luciano no llora. En ese momento, otra vez mi mente en blanco, mi corazón como que colgando de un hilo, era como que está vivo o qué pasa. La doctora lo comienza como a nalguear, Luciano, Luciano, Luciano. Y ella decía, no llora. Y es todo lo que yo puedo recordar de ese momento. Yo en ese momento comienzo como que a gritar, ¿y qué le pasa, doctora? ¿Pero qué le pasa? Y ella me dijo como que quédate tranquila porque vamos a trabajar en él. Entonces, no recuerdo nada más cuando me despierto en la sala de recuperación y yo solo estaba sola. Aparece una enfermera y le preguntaba, ¿y el bebé? ¿Dónde está Luciano? ¿Está bien? Y ella me dijo, sí, quédate tranquila, que él está bien y está en una incubadora. Y yo como que entre el dolor La de la cesárea. cesárea, el tema emocional que era mucho más fuerte que la cesárea, bueno, llega la doctora, intensivista, recuerdo, y me explica su cuadro clínico. Em, Recuerdo que en ese momento el papá de Luciano eh, me llegó a decir, esa doctora está loca, porque ella comenzó a hablarnos, tenemos que abrirle el cerebro, probablemente tenemos que colocarle un catéter, porque a lo mejor hay que drenar el líquido que él tiene, tenemos que llamar a un neurocirujano, un neurólogo, un neuropediatra, un equipo para poder estudiar la condición de él. Había nacido también bajo de peso a causa del parásito. Entonces, recuerdo que la doctora al siguiente día me lo permite ver, yo logro tocarlo, no me lo permitieron cargar todavía en ese momento y empiezan como que todas las juntas médicas a hacerle una serie de estudios porque él no podía estar de alta en casa. Y yo regreso a mi casa sola, con los brazos vacíos, pero sabiendo que él estaba en el retén, pero que yo tenía que entender que él estaba siendo estudiado y que iba a estar allá en mejores manos. Pero era como que tu corazón no podía dormir, no podía descansar, solo quería que amaneciera para saber cómo él estaba, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando recibí ese diagnóstico, yo simplemente le dije a Dios como que si tú nos escogiste a nosotros para ser sus padres, porque yo sabía cuando ya logré entender la condición que él tenía, era como que haz que nosotros seamos los mejores padres, o sea, no cualquiera, sino los mejores padres. Entonces, fue en ese momento donde yo pensé otra vez en esas palabras que yo le dije a Dios en ese momento, cuando acepté que ya iba a tener un hijo con una condición y que probablemente no iba a tener una vida igual que un niño sano. Entonces empiezan esa serie de estudios y todos los exámenes que le hicieron y al final, después de 5 días, él puede venirse con nosotros a nuestra casa. Entonces, fue un proceso duro donde si la lactancia es fuerte, imagínate tener que darle tu propia leche materna al bebé con goteros, porque no tenía suficientes estímulos para él poder succionar, estar pendiente de si respiraba, si no respiraba, si miró, si no miró. eh, Le creció la cabecita porque había que medirle la cabecita para ver si el líquido iba en aumento y él tenía una microcefalia y se podía convertir en una hidrocefalia ¿Con por cuánto peso nació Luciano? 2 kilos 750 aproximadamente. Y en ese momento era como que todo era, estaba en una burbuja. Todo lo que él hacía era como para uno observarlo en todo el tiempo. Entonces, bueno, fue creciendo, gracias a Dios no tuvo hidrocefalia, se le mantuvo su cabecita pequeña en comparación con un niño normal por la condición que ya tenía. Y comienza esa aventura.
de ser papás con un niño con una condición, ¿no? Entender que Luciano iba a tener que ir a terapias, a fisioterapias, a neurólogos, a infectólogo, a parasitólogo, no como un niño normal, ¿sabes? Que ir al pediatra era como Claro, algo de normal. rutina. Mm. Entonces, ya él de entrada tenía como 3 médicos adicionales al pediatra. Y, bueno, Luciano tenía 3 meses cuando ya comienza su fisioterapia, le molestaba, le dolía, lloraba, pero entendíamos que era por su bien y porque su condición lo ameritaba y lo necesitaba, porque tenía que estar muy estimulado. Eh, en ese momento recuerdo que nos dicen los médicos que probablemente por los medicamentos que se le estaban suministrando para el parásito, porque estuvo tiempo tomándolo, podía tener afecciones también digestivas y estomacales. Entonces empieza Luciano a tener problemas con, con las evacuaciones, problemas de gases, dolores, gritos, llantos que eran inexplicables, ¿no? Donde a veces como que uno dice, pero ¿por qué no me da a mí? Prefiero que Desde me dé él. a mí en vez de a él, ¿no? Entonces, eh, lo que los médicos dijeron, pues se cumplió. Luciano estuvo como que hasta el final de sus días acá en la Tierra siendo estimulado para él poder evacuar. Entonces, si a él le dolía pasar por esa situación, imagínate, por ejemplo, el corazón de uno como madre, saber que Claro. esa era la única fórmula que podía existir para que él pudiera evacuar. Entonces, eran medicamentos, una dieta adecuada para que él pudiera poder tener un proceso digestivo mucho más fácil, más rápido, porque era un niño que no caminaba, no gateaba, no corría, estaba normalmente acostado, sentado o dormido, ¿no? Em, Cuando tiene como 4 meses de nacido, me dice el infectólogo, ahora tiene que comenzar con una nueva especialidad, tiene que ir a oftalmología. ¿Por qué, doctor? No, porque nos comenta, normalmente el parásito afecta el cerebro y los ojos. Entonces tenemos que ver si él efectivamente ve, si no ve, si ve borroso, si no ve borroso. Entonces, empezar con un oftalmólogo, luego con un retinólogo para evaluarle la retina y terminar en el diagnóstico que ya ellos sabían que probablemente iba a tener, que era una corioretinitis aguda. Se traduce en una visión borrosa Ok, pero sí y veía. veía borroso. Era como que él miraba, pero no enfocaba, ¿no? Entonces, uno le hablaba y era como que él sabía que aquí estaba, pero no te puedo ver, pero sé que estás allí y que me estás hablando. Entonces, ese lenguaje del amor que sin hablar se comienzan a entender. Era como aprendernos a conocer en esta aventura sin podernos comunicar de una forma normal. Y entender, porque si hay algo que nosotros como madres sabemos es que los bebés no, como no hablan, ellos no pueden decir, me duele el estómago, me duele la cabeza, pero en la condición de Luciano, esto era, o sea, había más énfasis en este lenguaje corporal que él tenía, porque aparte de que normalmente un bebé no habla, tenía una condición que había que aprender a entenderlo. Sí, sí, efectivamente era mucho más complejo con un bebé con una condición, pero creo que el amor todo lo puede y sin podernos comunicar de forma verbal Sabían. sabíamos y especialmente creo que su papá lo conocía demasiado bien, o sea, le hablaba, lo regañaba y él era como que ya nada me dolía, o si lloraba porque algo le dolía, lo cargaban, ya nada pasaba, era un consentido además. Porque en este proceso ustedes también, me imagino que trataron de sobrellevar esta situación, de modo que, bueno, no lo vamos a tratar como un niño que tiene una situación, sino que lo vamos a tratar como un niño y un bebé normal. Sí, yo como mamá no fui tan así, o sea, era como que Okey. yo, no, pero es que él no puede porque él pobrecito, porque él chiquitico, porque él no, porque él y todo esto. Y recuerdo que su papá me decía como que
tenemos que tratarlo como un niño normal. O sea, tenemos que ser fuertes, tenemos que hacerle entender y hablarle con carácter, porque él entiende. Y efectivamente entendía, pues, cuando había una voz de mando, él De una vez. reaccionaba a esa voz diferente. Entonces, efectivamente tenemos el diagnóstico de que tiene una visión obstruida, estimulación con colores, con luces en el cuarto, música, todo eso, ¿no? Recuerdo su primer cumpleaños, en brazos, en coche, no es como un cumpleaños normal, ir a cumpleaños de primitos, de amiguitos, de vecinos y que él esté en el coche. Era un poco fuerte para mí como mamá, ¿no? Pero Claro, yo decía, ya entendía, pues ya lo había aceptado, pero había momentos de mi vida donde salía como de mi zona de confort que me topaba con otra realidad que me volvía a hacer sentir mal. O sea, y claro. me preguntaba, a veces le preguntaba a Dios como que por qué a nosotros, si tanto lo anhelábamos, si le podemos dar todo. Y entendí que como podíamos darle todo, especialmente amor, atención y cuidado, Dios no nos escogió a nosotros y aceptamos la misión que Dios no, nos encomendó con A la la vida de final, Luciano. científicamente, si podríamos decirlo de esa manera, ¿cuál era el diagnóstico de Luciano? Ventrículomegalia. Era dilatación de los ventrículos del cerebro. Y eso se traduce a tener retraso quizás psicomotor, Sí, sí. Es como tiene un cerebro mucho más pequeño que no puede desarrollarse al 100%. Entonces, por eso era su condición generalizada, ¿no? Em, Luciano pues sigue creciendo, fue atendido con mucho amor, mucho cuidado, muchas atenciones, los atendieron los mejores médicos, buscamos todas las opciones, siempre creyendo que por lo menos podía dar unos pasitos o algo él podía hacer diferente, que fuese estar en el coche, en brazos o acostados, ¿no? Em, yo he sido siempre una mujer demasiado trabajadora, me ha gustado mucho trabajar y yo sentía que tenía que ser mamá, pero no podía descuidar mi trabajo porque Luciano en esa condición necesitaba mucha provisión, ¿no? Tanto para que lo cuidaran, para sus medicamentos, para su alimentación, consulta. para todo. Entonces, yo recuerdo que había noches largas, Adri, noches donde eran las 5 de la mañana y podíamos estar despiertos porque Luciano tenía un dolor y pasaba toda la noche llorando. Pero a las 7 de la mañana igual te tenías que Dar, levantar para cumplir el rol de ser esposa, de ser trabajadora, de ser mujer, y ya como que a un lado te comienzas a olvidar tú como mujer, ¿no? Porque tu vida literalmente giraba en torno a claro. ese pequeño niño, ¿no? Entonces, eh, fue para mí difícil poder trabajar a veces y después de tener una Sin dormir, noche tan agotadora sin dormir, pero sabía que no podía fallarle al trabajo porque si le fallaba el trabajo también le también le podía fallaba fallar a a él. él, ¿no? Entonces, era en ese momento que yo le decía a Dios, dame más fuerza, solo te pido fuerza, porque yo sé que él va a estar bien. Con su condición, él va a estar bien, pero no le iba a faltar nada, ¿no? Em, bueno, pasó el tiempo y Luciano tenía 1 año y 4 meses aproximadamente, donde su papá y yo tomamos la decisión de separarnos, ¿no? Habíamos tenido 11 años de relación, 6 años de novio, 5 años de casado y tomamos la decisión de separarnos, ¿no? Eh, Creo que emocionalmente a Luciano le afectó mucho el no estar con él como pues todos los días, sin embargo, fue un papá muy presente aún después de separados, siempre siguió siendo un buen papá. Entra la pandemia, en ese tiempo estábamos en pandemia, y si Luciano había sido muy cuidado,
En tiempo de pandemia nadie nos visitaba durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, asombrosamente, yo en ese momento estoy recién operada, pero ya lo conocía, ¿no? O sea, el hecho de que no lo pudiera cargar o estar pendiente de él, sabía que algo le pasaba. Él se ponía frío, se ponía pálido. Yo recuerdo que trabajaba yo mediodía, a veces no trabajaba por el tema de la pandemia. Y yo le digo a mi mamá, mami, algo no está bien. A Luciano le pasa algo. Bueno, y llamo al pediatra, entonces él me dice, colócale el oxímetro, vamos a ver la saturación, la frecuencia cardíaca, y la saturación estaba bien, pero sorpresa para nosotros que vemos que la frecuencia cardíaca estaba baja. Entonces tienes que hacerle un ecocardiograma, tienes que llevarlo a un cardiólogo, a un pediatra, eh, una serie de cosas que había que hacerle, más todos unos exámenes. Y yo decía, no, yo prefiero como que hospitalizarlo acá en la casa y que aquí lo atiendan, porque llevarlo a un centro asistencial con COVID era demasiado complejo. Entonces se comienza un tratamiento para ver el tema de la frecuencia cardíaca. Comienza como con un moquito acá en la garganta que parecía como que algo, una saliva espesa, no la tragaba. Entonces, recuerdo que el doctor me dice, no, tenemos que hacer la prueba de COVID, la prueba de COVID sale negativa, yo lo comienzo a ver como muy desmayado, sin ánimos, sin mucho aliento, y pasaron los días y decidimos llevarlo a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, otra prueba COVID, vamos a estudiar todo, vamos a ver qué pasa. Ya ahí no estaba su pediatra porque él no veía ahí, era como que conocieron su historia de nuevo y comienza otro proceso en mi vida. Es el mismo proceso, pero en otra fase, ¿no? Yo diría que fue como la fase más aguda, donde no estaba preparada para lo que al final terminó sucediendo. En ese momento lo toma una médico pediatra demasiado amorosa, todo el mundo, Adri, que entraba, los médicos, las enfermeras que entraban en la habitación decía, o sea, no podemos creer que este muchachote, nos decían, tenga esta condición. No podemos creer. ¿Qué veían ahí? Era un niño blanquito, gordito, bello, sabroso, oloroso. Era un príncipe, era un príncipe. Entonces, se veía que había sido un niño tratado con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha entrega, porque normalmente los niños que tienen esa condición están en una condición bastante deprimente, ¿no? Y para ellos era como un asombro verlo en esa condición. Entonces los días fueron pasando, siempre hubo COVID negativo, comienzan a decir, parece que tiene neumonía o tiene neumonía, algo pasa con lo de la garganta, pero tiene una infección, tiene que venir una neurólogo porque su condición de base era un problema neurológico. Entonces la neurólogo nos dice, tenemos que hacerle una punción lumbar, me acuerdo, para tomarle muestra del líquido cefalorraquídeo porque probablemente él tenga una infección en su líquido y por eso él está muy dormido, no tiene fuerzas y todo esto. Y yo, ¿y cómo más o menos es eso? Entonces me explica el procedimiento, no tiene que ir a pabellón, tenemos que sedarlo, tenemos que puyarlo por la columna y yo decía, ¿es en serio que a todo esto se tiene que someter? Y recuerdo que su papá me dijo, Adriana, si es necesario, tenemos que hacerlo, porque él va a estar bien. Entonces, bueno, se lo hicieron, el resultado llegó y la punción lumbar dio negativa para cualquier tipo de infección. Entonces, siguen haciendo ecogramas, buscándole como que la razón a lo que él estaba teniendo. Entonces, en ese momento nos dicen, le hicimos un ecograma abdominal y tiene un parásito
en la vesícula. Yo decía, Dios mío, ahora es un parásito. O sea, era como una novela, pero de terror, un parásito. Y tenemos que hacer que el parásito se duerma urgente porque puede obstruir la vesícula. Entonces, él, en la condición que está, no puede ser operado. ¿Ok? Bueno, gracias a Dios se le dio el tratamiento y el parásito se inmovilizó y no hubo problemas con la vesícula. Luego, ya vamos como por el día 7 hospitalizado, eh, comienza a bajar las cuentas blancas, las plaquetas, hematológicamente se comienza a desestabilizar. Buscar el mejor hematólogo del Zulia, todos los médicos, la sangre, las transfusiones, las plaquetas, para que él pueda estar bien o mejor. Comienza la fase de la transfusión, la incomodidad, el dolor. Recuerdo sus expresiones que ya en ese momento era una cara de cansancio. Era como que me están pidiendo demasiado. Y en el fondo yo le decía, papi, pero tú puedes, mi rey. O sea, si tú eres un guerrero, has podido con todo. Claro que puedes. O sea, a él le afectaba mucho el tema de la transfusión. O sea, emocionalmente le daba como, se ponía muy inquieto, fastidioso. Bueno, dicen los doctores, creo que tenemos que hacerle este, un examen del, de la garganta, de esa saliva gruesa, espesa, para ver qué pasa. Entonces pasaron 2 días, el día 10, y llega el resultado del examen y nos dice, sí, él tenía un virus, tenía una bacteria, pero ahora tiene un hongo. Yo le digo, doctora, pero es que todo lo que existe clínicamente, o sea, lo tiene él. ¿Cómo es que ahora tiene un hongo? O sea, y no terminamos de saber cuál es la raíz del problema, el diagnóstico, porque si no tenía COVID, que como para entender qué fue lo que complicó todo, entonces, ¿qué pasaba? No tenía COVID, no era un problema del cerebro, que era su condición que ya él traía. No era algo que también mencionaste que le hicieron transfusiones. Y a la final, este hongo, ¿después qué pasó? El hongo era como el responsable de que hematológicamente él no estuviese bien, que se estaba comiendo las plaquetas, se estaba comiendo las cuentas blancas, las cuentas rojas, ya no recuerdo muy bien este, exactamente el diagnóstico médico, ¿no? Entonces comienza el tratamiento para el hongo. Ya era como que le bajaba demasiado la saturación, estaba con oxígeno, em, era, era fuerte. O sea, estar como que en una habitación viendo a tu hijo, pero no viéndolo, y estabas era viendo el monitor que estaba al lado de él para saber si él estaba bien o no estaba bien, ¿no? Era como que bajó, subió, se movió, o sea, era como que tu vida dependía de ese monitor o lo que dijera ese Era una constante incertidumbre. incertidumbre, Todas incertidumbre. Eh, yo recuerdo que no pude, Adri, quedarme a dormir porque estaba recién operada en la clínica ninguna noche con Luciano, ¿no? Y eran las noches más largas de toda mi vida, ¿no? Yo le clamaba a Dios, Dios puso demasiada gente a favor de nosotros, gente que económicamente y desinteresadamente nos ayudó a pagar los gastos clínicos que en ese momento ya eran impagables porque nuestros ahorros se habían terminado. Pero gente nos apoyó desde la oración, desde un abrazo, eh, desde darnos dinero y a pesar de que todo iba tan mal y todo estaba tan difícil, uno sabía que podía contar con gente de verdad, ¿no? Que detrás de todo estaba orando y en ese proceso era como que vivías doble proceso, ¿no? Tenías 5 meses de haberte separado
eh, estaba Luciano en esa situación, en esa condición, ya no tenías dinero, comienza como que tu vida a colapsar y tu mente eh, ya, ya era como demasiado, ¿no? Entonces, bueno, yo como madre igual allí parada en la brecha, orándole a Dios para que hiciera un milagro, porque yo creía que Dios podía hacer el milagro, ¿no? Pero llegó un momento que en el día 12 yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad, porque en definitiva no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras, ¿no? Porque yo no veía mejoría. Entonces, llegado el día 13, Luciano estaba, eh, sus valores, la frecuencia cardíaca muy baja, la saturación ya baja, ya tenía neumonía. em, me comienzan a hablar de UCI. Y yo, wow, ok, ahora es UCI, ¿no? Donde se supone que están los más delicados, los más enfermos, entonces es que va peor la cosa. Porque llega un punto que uno como madre es tanto el amor, ¿no? Que le tiene a ese ser tan noble, tan chiquito, que sin decirte nada llega al punto del egoísmo, ¿no? Porque sin importar cómo él estuviera o se sintiera, yo lo que quería era que él estuviera con nosotros, pero que estuviese bien, no en esa condición. Pero aún estando en esa condición, yo estaba aferrada a que él iba a ser sano. Entonces, cuando nos comienzan a hablar de UCI, yo le digo, este, ahora va la UCI al papá de Luciano. Otro proceso. Entonces, ajá, doctor, ¿cómo es esto? No, mira, porque tratan como de ponerlo bonito, ¿no? Romantizarlo. Exacto, de romantizarlo y yo no le veía lo romántico, ¿no? Entonces, no, bueno, Luciano necesita unos cuidados especiales, sus pulmones ya no están al 100%, su corazón está como un poco más débil, tiene un cuadro complicado. O sea, era como que desde el pelo hasta el pie algo estaba pasando, ¿no? Em, Se fue hinchando, reteniendo líquido, dejando de comer y llegó el día 14 donde este, le bajaba como el oxígeno, entonces su papá iba y lo cargaba y tú veías el monitor y como que estaba mejor, ¿no? Y entonces, bueno, ¿será que lo cargó todo el tiempo? Ibas y lo ponía cuando él se cansaba, recuerdo, y volvía a bajar el oxígeno. Entonces lo volvía a cargar, pero llegó un punto de que ya cargado, pochongueado ahí con él y todo, igual su cuadro clínico estaba en deterioro. Entonces comenzaron a bajar las pulsaciones, el oxígeno y llamamos desesperados a los doctores, algo le pasa, o sea, vengan a verlo y tal. Entonces en ese momento trajeron la camilla y el intensivista llegó y dijo, Luciano se tiene que ir a la UCI. Entonces era como que yo lo veía, lo tenía ahí, sabía que estaba enfermo, que no estaba bien, pero yo lo podía ver, oler, tocar, dar comida, estaba ahí, ¿no? Entonces ya estar en la UCI era como que se perdió de mi control. O sea, ya yo no puedo estar con él, ya no le puedo hablar. Y yo decía, se va a sentir solo. O sea, no nos va a escuchar. No sé cómo iba a ser ese proceso, ¿no? Entonces, nos toca aceptar que Luciano va a UCI. Entonces, em, normalmente las personas que están en UCI no tienen un cuarto asignado, pero creo que Dios puso tanto de su gracia en nosotros que toda la clínica nos conocía, nos amaba, nos ayudaba. Y ellos dijeron como que quédense allí en la habitación, ¿no? Y pasen esta noche y ya después vemos. Cuando lo entregamos en la UCI, el doctor, el intensivista, nos explica, pues ya el cuadro, cómo iban a hacer sus atenciones y todo. Entonces, él nos dice como que tienen que aferrarse a Dios porque las primeras 24 horas son las más delicadas. Si Luciano pasa las 24 horas,
podemos decir que hemos ganado la batalla. Le hemos ganado al hongo, le hemos ganado a la bacteria, al virus, y lo vamos a poder controlar, porque ellos sintieron que como que tarde descubrieron lo del hongo, que lo desestabilizó pues más de forma generalizada. Entonces decidimos entregarlo y dejarlo allí en la UCI. Eran las 12 del mediodía aproximadamente, si mal no recuerdo. Bueno, nos quedamos en la habitación orándole, pidiéndole a Dios que lo sanara. Igual como que queríamos que fuese su voluntad, pero mi voluntad era que él se sanara. Entonces era como que una relación allí espiritual bien fuerte, porque yo sentía que cuando oraba porque fuese su voluntad, yo soltaba como que ese amor de madre y le podía decir, papá, te lo entrego, porque, o sea, me lo diste en un tiempo como para yo ser su madre aquí en la tierra, pero él te pertenece. Entonces era como que en el fondo no era lo que mi corazón quería, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que regresarme a dormir a la casa y que dormir, porque no dormía realmente. Quienes estuvieron conmigo en todo ese proceso podían saber los días, las noches o todo lo difícil que fueron esos días, ¿no? Eh, Pararme súper temprano, irnos a la clínica. Me acuerdo que mi mamá se enfermó también, estuvo como 3, 4 días sin ir. em, yo me iba con mi papá. Fue todo tan complejo, tan complicado, que yo decía como que, ¿será que Dios nos está probando? O sea, a ver como que qué tan fuertes somos, porque sabes que si para uno es importante su hijo, imagínate cuánto también lo es su madre, ¿no? Entonces, mi madre ha sido mi apoyo incondicional, mi mejor amiga, que sabe toda mi vida. Entonces, que ella tampoco pudiera estar allí sabiendo el amor profundo que le tenía a Luciano, Dios mío, era como que demasiado, era demasiado. Pero yo le decía, Señor, dame fuerzas, dame fortaleza. Y llegó ese día 14, donde esperábamos con ansias como que poderlo ir a ver. En la mañana lo fui a ver. Con su papá recuerdo que en los monitores marcaban, no recuerdo exactamente los números que marcaban, pero los valores eran como bajos, ¿no? Y la enfermera nos empieza a explicar. Entonces, cuando nosotros le empezamos a hablar, su respiración fue como más profunda, más acentuada y comienza a subir su frecuencia cardíaca, tal. Entonces ella nos decía como que síganle hablando, él los está escuchando, eso le hace mucho, muy bien, él sabe que ustedes están aquí, él lo siente y nos fuimos pues, después de tener ese contacto. Pero nuestro corazón pensaba que ya él estaba mejor, que pasó la noche y estábamos hablando la hora 24 que el doctor nos dijo como que era nuestro trofeo, pues. Después que llegara esa hora, ya ganamos. Pasaron las 24 horas, recuerdo que estábamos solos en la clínica, su papá y yo, acompañados por un primo, y yo recibo un mensaje como a las 2 de la tarde, o sea, estaríamos hablando como la hora 26. Y el doctor, el intensivista me escribe, Luciano está en parada. Y yo les leo el mensaje y fue un minuto, no un minuto, un segundo donde se paralizó todo, pero nos paramos los dos al mismo tiempo y fue tanto el impacto de esa noticia que su papá estábamos en un primer piso y la UCI estaba en planta baja. Y él se tiró desde el primer piso, cayó en el descanso de la escalera, o sea, dio 2 pasos y ya él estaba literal en la UCI. Cuando llegamos a la UCI, todos desesperados, entendiendo que estaba sufriendo un paro cardíaco, em, tocamos la puerta y la camita que estaba de primera era la de él. Entonces nos atiende es la enfermera y nos dice,
no podemos atenderlo, estamos trabajando en Luciano. Y nos cerró la puerta de una vez. Nosotros como que, ¿y qué pasa? O sea, comienzan los gritos, la tristeza. eh, Era como que en el fondo nuestro corazón sabía que nos estábamos despidiendo de él porque lo peor estaba a punto de suceder. Entonces su camita estaba tan cerca de la puerta, Adri, que yo nunca había escuchado, ni quise nunca escuchar ese monitor que hiciera pip. Y yo miro a su papá y le digo, Luciano acaba de morir. Y él me mira como que sin darme una respuesta. O sea, como que, ¿qué me estás diciendo, pues? Entonces, eh, no sé, pasaron como 30 segundos y efectivamente el intensivista salió y nos dio la noticia que Luciano había fallecido. Y yo decía, Dios mío, fueron demasiadas cosas para un solo cuerpo. Fue demasiado fuerte, demasiado valiente. No, no recuerdo como nada más de ese día, o sea, mi mente estaba como en blanco. Eh, Hasta el otro día que mi mamá me pregunta, o sea, nunca pensé tampoco que me hicieran esa pregunta. Me dice, mi reina, ¿cómo quieres vestir a Luciano para su último día? Y yo le digo, estamos hablando de un 20 de diciembre, o sea, unas fechas que son como bastante emotivas por la Navidad, el regalo de Santa, el arbolito, eh, y 15 días antes toda esta travesía, o sea, una casa que quedó con un árbol puesto, con un regalo del niño Jesús comprado, que un niño no pudo recibir por no haber llegado ese 24 de diciembre, y una ropa de Navidad completica, o sea, la del 24, la del 25, la del 31, la del primero y todo. Entonces yo le digo, mami, quiero que le pongan la ropa del 24. Y le escribí en tal parte está su ropa y quedó como un príncipe, como un príncipe. Lo recuerdo como, como un hombrecito. Yo le decía a su papá, siempre lo vi como un bebé, pero yo lo veía allí dormido y, y lo veía como un hombrecito, como un hombrecito. Eh, Hermoso, hermoso quedó. Este, fue un funeral con pocas personas porque estábamos en pandemia. Eh, Fueron días duros, días donde era una guerra entre la mente, el corazón, el espíritu, los deseos de tu corazón, la realidad que él estaba viviendo. Pero saber que al final de todo Dios está en control, ¿no? Comienza una fase de duelo, eh, para esa mamá que ha quedado ahora con los brazos vacíos, no porque su hijo estaba en una incubadora o porque estaba en UCI, es porque ya no estaba. Entonces, em, lo que parece en un momento había sido como que el hogar donde nació Luciano, yo lo abandoné completamente. Comienzo una vida errante, errante en el sentido de que mi vida estaba en mi carro, en bolsos, en maletas, en ropa, donde podía dormir hoy en casa de mi mamá. No quisiste volver a esa casa. No quise volver a esa casa nunca, 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 nunca. Fui como una semana después, muy rápido después que él fallece, a recoger todas sus cosas. Seleccioné unas cosas para mí que guardo con demasiado valor sentimental, unas cosas para su papá, que también se las di, y todo lo demás lo regalé. Todo, 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 o sea, todo lo regalé, porque no quería idolatrar ese tipo de cosas que no me hacían bien. Entonces yo quería trabajar en mi paz,
mental, en mi paz espiritual. Recuperarte, bueno, eso entre Exacto, comillas. tratar de reconstruirme, ¿no? Entonces, bueno, comienzo a estar como sin sentido a la vida, ¿no? ¿Sabes? Después como que de uno tenerlo todo, pasa como no tener nada, ¿no? Eh, pero definitivamente Dios lo permitió, Dios quiso que así fuera y pues terminé aceptando que eran los planes y los propósitos de Dios en nuestras vidas, pues. Em, Fueron meses tomando antidepresivos, meses donde tuve que tomar medicamentos para poder dormir, ir a la iglesia, buscar tanto de Dios, buscar la paz. Recuerdo que mi madre espiritual en ese momento me decía como que hija, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo le decía, mamá, pero es que a mí me duele. O sea, es que esto es un nudo en la garganta y un dolor en mi corazón que no entiendo qué tiene de bueno, agradable y perfecto. Mi corazón y mi mente no lo entendían ni lo procesaban. Eh, Creo que Luciano fue un niño de propósito, ¿no? A raíz de que él fallece el 20 de diciembre y lo despedimos el 21 de diciembre, fueron las peores navidades de mi vida, fueron días demasiado duros, 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 muy, muy difíciles de forma general para toda la familia. Y cuando te digo la familia, no era como que mis papás o los papás de quién fue el papá de Luciano, em, sus tíos, no, eran los tíos, los retíos, los vecinos, o sea, fue tan amado y tan querido por todos que había un luto generalizado, ¿no? Este, en ese momento yo le digo a mami, mami, ¿sabes qué? A partir del año que viene yo voy a regalarles juguetes a los niños de la calle, porque trabajé tanto o he trabajado tanto, descuidé algunas cosas y por eso pasaron cosas en la vida. Este, y quedó el juguete de Navidad, quedó su ropa, quedó todo. Y tengo el dinero para darle todo lo que él necesitaba y sencillamente no tengo a quién dárselo. Pues entonces Dios puso en mi corazón que creara, por ahora no es nada como formal, pero es una actividad que yo la he denominado un ángel que regala sonrisas, donde todos los 24 de diciembre, en conjunto con mis familiares, amigos, allegados, le repartimos a niños de la calle comida, juguetes, porque eh, hay demasiada necesidad en la calle. Entonces también tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. Pero me ha sorprendido que todos los años, Adri, todos los años, Dios me envía un niño con una condición. Un niño que tiene microcefalia, como Luciano la tuvo. Un niño que tenía problemas con la pierna, un niño que tenía problemas no sé, o sea, lo recuerdo a todos también. Había uno que tenía las piernitas así como cruzadas. Y él corrió como una cuadra con las piernas así cruzadas para llegar por un juguete. Entonces, algunas personas me dicen como que, pero si lloras todo el tiempo o para qué haces eso si sufres. Pero yo creo que mi corazón sufre, pero al mismo tiempo se alegra, ¿no? Porque yo creo que también tenemos que ser instrumentos de bendición y aceptar los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces, em, es por eso que de verdad que aplaudo mucho tu idea de crear como que esta ventana, ¿no? Para poder llegar a tantas personas. Hoy soy una madre que les está contando mi historia, ¿no? Que puede ser que cualquiera de ustedes pueda estar viviendo o haya tenido que vivir un proceso parecido al mío. Quiero decirles que primero es Dios, ¿no?
es el centro de nuestras vidas, es quien nos da fuerza, es quien nos da fortaleza, pero siempre tenemos que sobreponernos también nosotros a las adversidades de la vida, ¿no? Es como que si te tocó, entonces conviértete en una supermamá, en una supermujer para poder cumplir toda la misión que Dios te encomendó en la vida. Entonces, de verdad que han sido días o años difíciles. Pensaba que podía hablar esto sin tener una sola lágrima en mis ojos porque yo comento, pues ya lo puedo hablar más normal. Siento que Dios ha sanado mucho, ya eso en mí. eh, Ese amor va a ser para toda la vida. Ese recuerdo de Luciano va a ser para toda la vida, pero termina uno aceptando que fue la voluntad de Dios. Bueno, Adri, estamos de verdad muy conmovidos por tu historia. Siento que como le dije en un principio, la aceptación, que tan importante es ese proceso de aceptación. Y cómo Adriana Morales ha podido manejar y aprender a vivir con ese vacío que quizás hoy muchas personas también están viviendo. ¿Qué consejo le dan a esas personas para ellos poder sobrellevar esta situación? Que siento que es un proceso que no termina, o sea, siento que vas a tener, no sé, 100 años y obviamente va a estar ese proceso vivo dentro de ti, porque es algo que no podemos olvidar. Hay un dicho que dice que si se te muere tu esposo, quedas viuda. Si se te muere tu papá o tu mamá, quedas huérfana. Pero si se te muere un hijo, no hay un nombre, no hay un calificativo que le podamos colocar a esa situación. Entonces, hoy en día hay mucha gente que está atravesando por esta situación y sé que vas a inspirar a demasiadas mujeres, tanto madres que han pasado como duelo, como madres que están lidiando con un hijo con una condición parecida a la de Luciano. Bueno, yo pudiera decirle primero esas madres que tienen un niño que tenga una condición médica, que el amor todo lo puede. Pero creo que hay que tener mucha paciencia porque es difícil poder intentar entenderlo, sobrellevar la situación, de cómo ellos se sienten, querer solventar algún problema y saber que no está en tus manos, sino que está en las manos de los médicos y algunas veces no de los médicos, sino de Dios, porque es así. Entonces, nunca se cansen de buscar una otra opinión, de preguntar si ven algo diferente, está haciendo algo raro, porque que esa sea como que la alerta o la llamada de atención para saber que algo en el niño pues no está bien. Eh, para esas madres que hoy han perdido a un ser tan valioso como lo es un hijo, les puedo decir que principalmente está Dios, como que ese Dios que llena todos los vacíos de nuestras vidas, de nuestros corazones, ese Dios que te arrulla por las noches, que te seca las lágrimas cuando tú estás llorando sola en tu habitación con nadie, pero solamente lo está viendo Él. em, es Dios quien todo lo puede, quien todo lo llena, pero tenemos que nosotros ser o sobreponernos a las situaciones que la vida se nos enfrentan. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí superar la depresión a causa de la pérdida de Luciano como una decisión personal. Yo decía, ya Luciano no está y Luciano no va a estar, pero tampoco voy a estar yo. Voy a estar atada al alprán, al alprazolam, a psicotrópicos, que no quería ni levantarme. em, entonces yo decía, voy a sobreponerme porque no tengo opción. Ya igual no lo voy a recuperar. Entonces es como terminar aceptando esa decisión que Dios toma para la vida de cada uno de nosotros, pero sabiendo que siempre ese sentimiento va a estar, ¿no? Que nunca va a desaparecer. Así yo tenga uno, dos, tres o no tenga más hijos, según Dios lo decida, siempre va a ser mi primer hijo. Y siempre voy a tener todos los más lindos y hermosos recuerdos de él en toda mi vida. O sea,
por más que uno sienta que ha podido superar o aceptar algunas cosas, siempre eso va a estar allí en nuestra mente y en nuestros corazones. Es como sobreponerse un poco y tener valentía, coraje para decir, esto no va a acabar conmigo. Yo tengo que sobreponerme, la vida sigue, la vida continúa. em, y, por ejemplo, yo recuerdo que yo decía, bueno, voy a trabajar porque la mente ocupada no piensa, ¿no? Y yo decía, bueno, yo soy contadora y me encantan los números, la mente es toda activa, multiplico, sumo, divido, resto. Y habían días, muchos, te puedo decir muchos días, que llegaba mi jefe a mi lugar de trabajo, yo estaba frente a mi computadora y por mi cara solo corrían las lágrimas. Pero yo decía, a lo mejor lloré 7 veces al día, pero si me hubiese quedado dormida en la casa, no hubiese llorado nada, porque hubiese estado todo el día dopada, o hubiese pasado todo el día llorando si no estaba dopada. Entonces, era como que yo trataba de medirme un poco cómo estuve yo en función del día anterior, tratando de superar el duelo. Pero era como que decidí ocuparme en mí, en ser como más mujer. Dejé de esa M de mujer, la dejé como al lado por ser muy mamá, porque Luciano lo necesitaba y lo demandaba, y no me arrepiento porque hoy te puedo decir que profesionalmente, personalmente, puedo estar estable y realizada en muchas áreas de mi vida, pero también estuve realizada como mamá, aunque hoy no lo tenga. Entonces, para mí es una bandera y es un estandarte que es un título que voy a llevar para siempre y que nada nos los va a quitar, así como que ya no tengamos hoy a Luciano, no sé cómo se llamará tú Luciano en tu vida, pero créeme que por encima de ese vacío está Dios, que todo lo puede, que todo lo llena y que es quien verdaderamente abraza nuestros corazones. Adri, nos hablaste de que tú tienes un proyecto actualmente donde regalas juguetes a niños más necesitados, porque bueno, ahora Luciano se convirtió en un ángel que regala sonrisas a otros niños. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito más de ese proyecto. Sí, es un proyecto también que va dirigido a esas personas con niños que tienen esta condición. Si hay alguna red social donde ellos te pueden contactar, tanto gente que quiera aportar y sumar a este proyecto tan bello y tan hermoso en nombre de quien es hoy literalmente un ángel que está llevando alegría a esos niños que quizás no tienen los recursos, los padres para un 24 de diciembre tener su regalo, pues este ángel quizás no está físicamente, pero dejó un legado y dejó un propósito que está trayendo muchas alegrías. Entonces, ¿habrá alguna red social donde estas personas, estas madres que han pasado por duelo o estas madres que actualmente están lidiando con un niño con esta condición, donde te pueden contactar para recibir apoyo de tu parte personalmente? Sí, Adri. Estamos en Instagram como arroba un ángel que regala sonrisas, donde esa ventana nos estamos proponiendo como familia sea mucho más amplia para poder ayudar a niños que tengan no solo microcefalia a causa de una ventriculomegalia, porque existe una fundación de niños con microcefalia, ¿no? Sino cualquier persona o niño especialmente que pueda tener alguna condición médica, que nosotros podamos ser instrumento de bendición para sus vidas, ¿no? Eh, Nos hemos trazado como meta poderlo formalizar entre este y el próximo año para poder hacer como un movimiento que impacte más vidas, ¿no? Porque hay necesidad de medicamentos, de comida, de alimentación, entonces es un poco también dar de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y ser instrumento de bendición para otras personas. Pero por allí pueden escribirnos, contactarnos y ver esa bonita actividad que hacemos con mucho amor para todos los niños de Maracaibo especialmente. Incluso podríamos decir que está la ventana abierta para personas que quieran también poder sembrar, poder ayudar en esta fundación. Y bueno, si en un año llegaste a 100, yo creo que si hay personas que están viendo este video
y tiene en su corazón la intención de poder también ayudar en este proyecto para regalar más sonrisa a más niños en los próximos años. Así es, de verdad que todas las personas son recibidas tanto como ángeles acá en la tierra enviados por esta gran misión que Dios y Luciano pusieron en mi corazón, como personas que puedan sembrar para poder apoyar y ayudar a todas las personas o niños que puedan tener algún tipo de necesidad. De verdad que Dios se los sabría agradecer y cada uno de esos niños que le regala una sonrisa, porque créeme que no tiene precio. Saber que un niño es lo que he experimentado hasta ahora, pero ¿sabes por qué? Creo que lo termino de entender hoy. No lo hemos hecho como, o no lo he hecho porque yo llevo como la bandera de esa actividad en hospitales, en clínicas o cosas así, es porque creo que todavía no estaba preparada para poderlo hacer, ¿no? Eh, Ver niños como que en la condición final de Luciano, sin saber cuál va a ser su diagnóstico definitivo o la voluntad de Dios en su vida. Dios no me ha preparado todavía para eso, pero creo que apenas hoy como que me está cayendo el 20 de esa situación y creo que también tengo que seguirme sobreponiendo a eso y poder impactar más vidas. De hecho, también me recuerdo que mi jefe es demasiado dadivoso. No, cuando hablo de dadivoso no es solo en buenas obras, ¿no? Sino que tiene un corazón demasiado noble. Y él tiene becado a un niño en una fundación que es una fundación de niños autistas. Y nosotros desde la empresa le pagamos un sueldo y todo. Y él me ha pedido como en 3 oportunidades ir a conocer a ese niño. Y yo le he dicho, jefe, no estoy preparada. O sea, y él la primera vez no me dijo nada. La segunda vez me dijo, tienes que prepararte. Y la tercera vez me dijo, ya está llegando el tiempo, porque tú tienes que sobreponerte y enfrentar eso. Entonces, si verlos con una condición, más verlo probablemente en un hospital, ya en una condición mucho más fuerte de salud, era sencillamente no estaba preparada. Pero creo que si me he sobrepuesto a tantas cosas, Dios me está diciendo, siento que como que hay que romper y vencer ese. No, y sabes que algo obviamente tan fuerte, tan trágico, una situación tan sórdida como la que tú atravesaste, puede tener algo muy positivo y es el propósito, ¿me entiendes? O sea, físicamente, como le dije anteriormente, físicamente no está, pero dejó un gran propósito, dejó un gran legado que sé que muchas personas te lo van a agradecer infinitamente. Y eso es lo que te tiene que llenar de satisfacción. Aparte de que fuiste una excelente madre, aparte de que no le negaste nada, no te reservaste nada, no escatimaste nada para sus cuidados, tienes que estar supremamente orgullosa de lo que has hecho hasta ahora. Y bueno, ya para finalizar, quiero decirte que me has conmovido demasiado. Sé que has conmovido mucha gente, que es de admirar, admiro tu resiliencia, todo lo que has tenido que atravesar, todos los obstáculos que has tenido que superar para poder ser la mujer que hoy en día eres. Y bueno, quiero honrarte con un detalle que te hemos preparado. En esta oportunidad no te lo quiero dar en mi nombre, ni en nombre del equipo de Estudiar un Podcast, sino en nombre de ese ángel, Luciano. Sé que eres una mujer que estás muy acostumbrada a dar. No sé si estás tan acostumbrada a recibir, pero en esta oportunidad quiero que recibas este detalle con mucho cariño en nombre de Luciano. No voy a decir que en donde quiera que esté, porque sé dónde está. Sí. Está en el cielo, donde un lugar donde no hay dolor, un lugar donde puede ver, puede correr, puede hacer todo aquello que en la tierra no hizo. Y en su nombre yo te quiero dar un detalle porque siento que te lo mereces. Quiero darte este reconocimiento, un detallito, para que te Bella. quede el recuerdo del podcast. Que cada vez que lo veas, recuerde lo fuerte que es. Porque no es solamente
pasar por todo eso, sino tener la valentía de poder contarlo, de poder hablarlo. Como dijiste, hubo un tiempo que ni siquiera podías hablar del tema, no te podían tocar el tema, pero ya es algo que puedes hablar y eso es algo que quiero reconocer en ti. Gracias. Te doy gracias en nombre de Luciano, que está muy orgulloso de ti, que está feliz de verte feliz a ti. A veces nosotros creemos, no es que si dejo de llorar, ese ser querido se va a poner triste. No, es al contrario. Él quiere verte feliz, él quiere ver que lo estás logrando y ese es el mensaje que te quiero dar de parte de él. O sea, como que mami, lo estás logrando. Y gracias por todo lo que hiciste por mí mientras estuve en la tierra. Dios no se equivocó al colocarte como la mamá de Luciano y al colocarte como ese ángel que fuiste para él mientras estuvo en la tierra. De verdad, muchas gracias en nombre de él. En mi nombre, a título personal, te doy gracias y también te doy gracias en nombre de todas esas personas que te están viendo y te están escuchando, que han sido beneficiadas a través de Un Ángel Te Regala Sonrisa y que están siendo beneficiadas, están siendo inspiradas a través de este podcast y a través de este mensaje que le has dado y has sembrado en cada uno de ellos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Adri.